Hola artistas y creativos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo el tutorial de cómo hacer esta corona de aquí, que no tiene mucho misterio. La base es hecha en goma eva blanca y las flores están pintadas a mano. Pero podéis ahorrar esa parte y podéis usar como una servilleta decorativa o una tela. Y entonces lo pegáis sobre la goma eva. No os voy a hacer perder más tiempo y dentro tuto. Vamos a empezar por la estructura. Yo en esta ocasión voy a usar goma eva de baja densidad, de la que podemos adquirir en cualquier bazar chino. Ahora paso a marcar con un lápiz la forma que tengo pensada, pero ojo, no os olvidéis de marcar también la zona donde irá la diadema. Ahora para empezar a recortar voy a hacerlo solamente de un lado y cuando lo tenga lo doblo por la mitad para terminar de recortar y que ambos lados queden exactos. Y ahora empiezo por pintar las flores. En esta ocasión voy a usar pintura acrílica, pero podéis usar cualquier otro tipo de pintura, solo no os aconsejo a que utilicéis acuarelas. Yo voy a pintar las flores a mano alzada, pero si os soy sincera, intenté hacer las mismas que el cursé y me fue imposible. También os digo una cosa, la pintura que uséis, que sea también que os permita luego barnizar con un barniz flexible, para que así podáis proteger el trabajo y por si en alguna casualidad se llegara a manchar, podáis limpiarlo bien sin fastidiar las flores. Otra forma también de protegerlo es con resina. Hay resinas flexibles, no os recomiendo las no flexibles porque al final se pueden requebrajar y fastidiarían la corona. Y ahora empezaré por pegar con la pistola de pegamento caliente, como no, todos los adornos que van a ir a esa estructura de goma eva. Y para sujetar esa estructura a la diadema no nos vamos a complicar demasiado. Vamos a cortar 4 trozos de goma eva y los vamos a sujetar a la diadema como haciendo unos cuadrados. Y así esos 4 trozos nos van a servir de apoyo para pegar la estructura de la corona que hemos hecho. Abro inciso porque se me olvidó grabar una parte pequeñita del proceso, que es como refuerzo toda la estructura por detrás con un poquito de alambre y luego voy reforzando con trocitos de goma eva. No tiene mucho misterio, pero es simplemente para que la mantenga firme. Y vamos a seguir con el proceso que a mí más me gusta, que es pegar todos los adornos. Como siempre digo, disfruten de esta parte ya que es la más relajante, al menos yo cuando lo estoy haciendo es la que más me gusta.